29 de octubre del 2024. La primera lectura es de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 5, del 21 al 33. Ser sumisos unos a otros con respeto cristiano. Las mujeres que se sometan a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el que es salvador del cuerpo. Pues como la iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para colocarle ante sí gloriosa. La iglesia sin mancha, ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Este es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. En una palabra, que cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Lucas capítulo 13 del 18 al 21. En aquel tiempo decía Jesús: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma, siembra en su huerto, crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió: ¿a qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en la primera lectura les voy a dar una información en donde vamos a darnos cuenta de la veracidad de lo que muchas veces nosotros hemos escuchado, y vamos a darnos cuenta de algo importante. Voy a darles los puntos para que lo vayan ustedes entendiendo. Primero, recuerden que no todo lo que dice la Sagrada Escritura es palabra de Dios. Hay palabra de los apóstoles, hay palabra de Jesucristo, que es la palabra de Dios, la doctrina de Cristo. Hay historia, tenemos libros históricos en la Sagrada Escritura. Recuerden que en el Antiguo Testamento tenemos, y en el Nuevo Testamento tenemos libros históricos, tenemos libros proféticos y libros didácticos, ¿sí? Los libros proféticos, pues bueno, en el Antiguo Testamento tenemos 12 profetas menores y 4 profetas mayores. Y tenemos los primeros 5 libros de la Biblia, que nosotros le decimos Pentateuco, pero le dicen la Torah los judíos. Y tenemos muchos libros históricos, también didácticos. Tenemos el libro de los Salmos, el libro de los Proverbios, el libro del Cantar de los Cantares, tenemos el libro del Eclesiastés, tenemos el libro de Job. Son libros didácticos para nosotros, nos dan una enseñanza, ¿sí? Un didaché. Bueno, les digo esto para que comprendamos, porque mucha gente dice, la Sagrada Escritura, los 73 libros del canon largo, es palabra de Dios. No, hermanos, hay mucha historia, hay mucha información de los hagiógrafos, o sea, de los escritores sagrados. Bueno, ¿qué podemos seguir diciendo de esto? Vamos a ver la lectura, cómo Pablo está hablando. Pablo está dando Pablo un consejo, está hablando Pablo de una información que a él le parece la correcta. Déjenme decirles que Pablo pues era judío, descendiente de fariseos, era comerciante, era políglota, tenía dinero. Al principio perseguía a los cristianos y avisaba, informaba en dónde se escondían, en dónde andaban, para que vinieran y los apresaran, o él mismo los hacía las redadas, ¿no? Parecía policía de investigación. Sí, no nos tenemos una nota de que nos diga que Pablo haya matado a alguien, a ningún cristiano. Pero nuestro Señor Jesucristo se aparece y lo convierte y lo deja ciego 3 días. Ya después le manda a un profeta Ananías para que le recobre la vista en nombre del Señor, y se ponga a predicar la palabra de Cristo. Aunque no conoció a nuestro Señor Jesucristo, pues, se informó de Pedro y de Santiago, pariente de nuestro Señor Jesucristo. Y después pues también conoció a Bernabé, conoció a su primo, era Juan Marcos, que es el del Evangelio, que tenemos 16 capítulos, dividido en 16 capítulos ese evangelio, y de esa manera Pablo pues empezó a predicar. Les he dicho que Pablo, pues una de las partes más importantes que predica es la muerte de nuestro Señor Jesucristo.
la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la aparición de nuestro Señor Jesucristo 40 días y 40 noches a los discípulos, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo y la venida del Espíritu Santo a toda la humanidad, a todos los apóstoles, a todos los discípulos. Y bueno, todo esto se los digo porque aquí exactamente vamos a concluir con lo que les estoy explicando. Aquí está la prueba. Efesios 5, del 21 al 33. Es una carta que le escribió a los Efesios. Dice aquí, ser sumisos unos a otros con respeto cristiano. O sea, tu comportamiento cristiano debe de ser sumisos, o sea, humildes, sencillos. Pero fíjense cómo dice, cómo nos da este mensaje. Las mujeres que se sometan a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Someterse. Les quiero recordar que pues, los judíos son muy machos, por decirlo así, muy misóginos. La mujer siempre la tenían de una manera muy restringida, ¿no? Entonces esto está así como muy imperante, ¿no? Sí. Se someten las mujeres a sus maridos. Sí, o sea, es una información que nos está proporcionando Pablo, ¿eh? ¿Se dan cuenta de esto? Una forma muy judaica, muy de sus costumbres de aquel entonces. Sigue diciendo, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Sí, ya Pablo nos está mencionando que Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Pues nosotros, hermanos. Sí, todos nosotros los seres humanos somos cabeza, somos la iglesia. Y Cristo es la cabeza, pues es nuestro guía. El que es el salvador del cuerpo, ¿sí? No solamente del cuerpo, sino también del alma. Aquí no lo dice Saulo Pablo, pero es nuestro Señor Jesucristo, salvador del cuerpo y del alma. Pues como la iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo, ¿sí? Aquí lo sigue mencionando. Así también las mujeres a sus maridos en todo dice. No, pues yo creo que nuestro Señor Jesucristo nos habla de que somos iguales todos, hombres y mujeres, esclavos y libres, judíos y no judíos. La primera mujer que vio que nuestro Señor Jesucristo había resucitado, sí, fue María la de Magdala. Sí. Y no por esto lo vamos a hacer a un lado, ¿no? Entonces, les digo, está muy complicada la situación. Yo sé que algunos de ustedes me van a decir, no, pero es que es que hacerle caso a lo que nos está diciendo Saulo Pablo. Hermanos, eso es una información, una metodología o una indicación que nos está dando Saulo Pablo, ¿sí? Un buen consejo, ¿sí? Pero está muy a su tiempo y forma. Bueno, mujeres dice, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Pues sí, pues debemos de amarlas. Él se entregó a sí mismo por ella para consagrarla, purificándola con el baño de agua. El bautismo, ¿no? Él se entregó a sí mismo por ella para consagrarla, purificándola con el baño de agua. Y la palabra, y para colocarla ante sí gloriosa. Aquí nos da a entender, ¿verdad? Está haciendo Pablo una referencia de que como que la iglesia es una mujer, ¿no? Como si nuestro Señor Jesucristo se hubiera casado con la iglesia. Ese es un formato o es una forma como Pablo está dando a entender, ¿no? De que la iglesia es la esposa de Cristo y Cristo es el varón, ¿no? Por decirlo así. Pues la iglesia somos nosotros, hermanos. Nosotros somos la iglesia, ¿sí? Entonces eso lo debemos de ir nosotros, pues entendiendo, para que lo tengan ustedes, bien claro. Y así dice, así deben también los maridos amar a sus mujeres como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, o sea, con todos nosotros, ¿sí? Que somos la iglesia, ¿sí? Bueno, somos templos vivos del Espíritu Santo. Y repito, sino que le da alimento y calor como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Pero por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre. Fíjense cómo lo dice, el hombre. ¿Por qué no dice aquí? Por eso el hombre y la mujer abandonará a su padre y a su madre. ¿Se dan cuenta cómo lo dice nada más de una forma muy misógina? Es palabra de Pablo, no es palabra de Dios. Está evangelizando a los efesios en aquel entonces. ¿Se dan cuenta? Tenemos este hecho histórico.
Y es lo que yo les decía hace rato, comprobamos de que no todo lo que dice la Sagrada Escritura es palabra de Dios. No, hermanos, no. Nos damos cuenta aquí que es una información que Pablo le dio a los efesios en su tiempo y forma, para poderlos convertir, para poderlos acercar a Dios. Es como hoy en día tantas cosas que nos inventa nuestra iglesia, ¿verdad? Sí, hermanos, o sea, la verdad, o sea, para qué seguimos con mentiras, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan que una ocasión inventaron que el limbo, que los niños que no eran bautizados se iban al limbo si se morían? No tenían ni pena ni gloria. Pues, por favor, o sea, o empezaron a vender indulgencias. Por eso Lutero se distorsionó y se separó de la iglesia católica y formó su iglesia protestante, ¿verdad? Porque no aceptaba el formato, ¿no? ¿Cómo que vas a vender indulgencias? Sí, a toda la gente le daba indulgencias la iglesia y sí cooperaba económicamente, ¿no? Para poder llevar a cabo menesteres de construcción de diferentes iglesias, ¿no? De hecho, la Capilla Sixtina, ¿no? O la Catedral de San Pedro, ¿no? Sí, porque no crean que, pues, si los sacerdotes no trabajan, ¿de dónde sacaron dinero para construir todo el Vaticano? Pues sí, de todas las limosnas, de todos los apoyos económicos que el pueblo católico ha dado durante cientos de años, hermanos. ¿Sí? Entonces empezaron a decir, te doy una indulgencia plenaria, si te mueres, te vas directo al cielo sin pasar por el purgatorio. Otro asunto, ¿no? Que el purgatorio, en ninguna parte de la Sagrada Escritura se habla del purgatorio. Dicen que antes de entrar al cielo tienes que entrar completamente limpio. Y nos menciona nuestra doctrina cristiana, de nuestra institución actual, que los pecados veniales, que son pecados pequeños, ¿sí? Te conllevan al purgatorio y que ya pasas un tiempo determinado y sales de ahí y ya te vas al cielo. Pero si llegas con pecados mortales, pues no llegas al purgatorio, te vas al infierno. Así nos adoctrinaron o así adoctrinan, ¿sí? Pero nosotros ya nos damos cuenta cuando estudiamos la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, pues no, pues que son metodología que ha usado la iglesia institucional para poderte acercar a Dios, a lo mejor hasta con miedo, ¿sí? Y ahí te meten miedo, ¿no? Acuérdate que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, así lo dice Mateo, ¿sí? Ahí lo pueden ustedes buscar. Bueno, ¿por qué les digo todo esto? Por lo que estamos aquí entendiendo, ¿sí? Que debemos de entender que Cristo es la cabeza, nosotros somos la iglesia, ¿sí? Somos miembros de su cuerpo. Dice, por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, aquí debería decir el hombre y la mujer, y se unirá a su mujer o se unirá a su hombre, y serán los dos una sola carne. Pero pues aquí nada más habla del varón, ¿verdad? O sea que la mujer como que no le toman en cuenta. En es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Fíjense cómo lo dice Pablo, yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Les digo que le está dando un ejemplo, está evangelizando. En una palabra, que cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Bueno, pues, esa es una condición muy formal, ¿no? Muy lógica. ¿Sí? Respeten a su mujer, mujer respeten a su hombre. Hombre ame a su mujer, mujer ame a su marido. Así debería de ser, pero bueno, aquí lo puso así, repito la última frase, en una palabra, que cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, se dan cuenta, a su mujer, y no le dice mujer ame a su marido, ¿eh? Y que la mujer respeta a su marido, y que el hombre respeta a su marido, a su mujer, ¿eh? Debería de ser, pero bueno, ahí se los dejo para que lo analicen. Vamos a pasar con el Evangelio, que ya lo leímos, que en aquel tiempo decía Jesús, sí les pone una semejanza. ¿A qué se parece el reino de Dios? El reino de Dios tiene muchos cielos. ¿Se acuerdan que hemos visto eso en otras lecturas? Sí, el reino de los cielos. Sí, sí, pues hay muchos cielos, es el reino de los cielos. Es como decir, el reino de muchos países. Sí, no, pues sí, así es, el reino de los cielos. Bueno, dice que en aquel tiempo Jesús le dice, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo voy a comparar? Dice Jesucristo. Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto, crece y se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. A eso se parece. O sea, el reino de los cielos ya vive en nosotros, hermanos, es el Espíritu Santo. Es un granito, ¿no? Por decirlo así, de mostaza. Y durante toda tu vida tiene que ir creciendo ese granito de mostaza en tu vida, ¿sí? En tu actuar. Por eso es importante cumplir con el mandamiento que Jesucristo nos dejó
amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces va creciendo y como nos menciona aquí, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. ¿Sí? Debemos de nosotros producir, debemos nosotros de ponernos a trabajar, de dar fruto con el poder de Dios, del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Mandamiento nuevo, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se encierran todas las leyes de los profetas, así lo dice también el Evangelio. Hay una cita bíblica en donde nos menciona ese suceso de Mateo. Miren, está en, ahorita se los voy a dar, es Mateo 22, del 36 al 40. Le voy a dar lectura nada más rápida para que se den cuenta de lo que les estoy diciendo. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esto dice en Mateo 22, 36 al 40. Ahí lo tienen para que lo puedan ustedes revisar. Entonces, hermanos, pues el reino de Dios se parece a ese grano de mostaza que fue sembrado y crece. Y ese grano de mostaza, ese don que el Señor te ha dado, debe de crecer en tu vida para que le presentes al Señor cuando te vayas de aquí tu trabajo, ¿sí? Tu fruto, lo que hiciste. No solamente vas a vivir de una manera mundana, terrenal y material, sino también ofrecerle al Señor, ¿sí? Tu progreso ante Dios, una forma espiritual. Mucha gente dice, bueno, pues yo me caso, tengo hijos, son unas buenas hijas, son buenos hijos, son prósperos, ¿verdad? Sí, pero en las cosas de Dios también lo son. Eso es lo que debemos de emprender, ¿no? Eso es lo que debemos de analizar, porque a lo mejor son unas buenas personas como seres humanos en lo mundano, terrenal y material, ¿sí? Pero en lo espiritual, imagínate la gente que es la gente maldosa y delincuente, que no son ni buenos en lo mundano, terrenal y material, peor en lo espiritual. Esa gente está totalmente acabada. Ellos ya eligieron su perdición, ellos ya eligieron su destrucción, porque el día que se mueren, se mueren. De hecho, muchos de ellos ni creen en Dios, ni creen en la vida eterna, desgraciadamente. Quisiéramos ayudarles, pero es tan difícil. Bueno, y termina, ¿a qué compararé el reino de Dios? Una segunda forma, dice, se parece a la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. O sea, el trabajo, ¿sí? La realización. Aquí nos pone eso de una mujer que toma, ¿sí? Levadura y le mete 3 medidas de harina. El número 3 significa poder. Es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, también les pone ese ejemplo, ¿no? Que el reino de Dios se parece a ese trabajo que dio fruto. Les digo que el reino de Dios ya vive con nosotros, es el Espíritu Santo, que vive en nosotros, en cada uno de nosotros. Bueno, hermanos, espero que esto te haya dado curiosidad, te haya servido esta explicación. Lee con calma, puedes volverlo a estudiar para que si algo nos faltó, lo puedas tú entender con mayor integridad. Que Dios te bendiga.